Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Les saluda Karim Guyabi, conductor del programa de inversiones inmobiliarias aquí en los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Es un gusto poder acompañarlos y preparamos, por supuesto, un programa con lo mejor de la industria inmobiliaria para cada uno de ustedes que estén pensando en invertir su capital o bien aprender sobre el sector de los bienes raíces. Los invito a quedarse con nosotros y seguirme en redes sociales. Me encuentran como Karim Neximo en X o Instagram. Feliz de poder empezar este programa y de hablar probablemente de una de las marcas más icónicas de los últimos 15 años, vamos a decir, WeWork, una empresa que para mí personalmente como emprendedor ha representado esta infraestructura donde podías desarrollar tu negocio, estar dentro de una comunidad de emprendedores, luchadores con la misma voluntad de crecimiento. Y me acuerdo muy bien del primer día que conocí a la marca en Estados Unidos, en Nueva York, y donde visité este lugar y donde dije, wow, es que así quieres tener una oficina, así quieres poder trabajar cada día, así parece que no estás trabajando. Y cuando te dicen a los emprendedores que la mayoría de nosotros empezamos en nuestro garaje o en nuestra habitación, en un lugar así bien oscurito, bien no tan cómodo, vamos a decir, que debes de encontrar tu pasión, pues decía, pues es más fácil trabajar en un lugar donde tienes el sentimiento de que todo ha sido pensado para que tú disfrutes y te concentres sobre tu negocio. Y vamos a platicar de la evolución de WeWork, particularmente en Latinoamérica, gracias a su presidente, Claudio Hidalgo. Es un gusto tenerte con nosotros. Mucho ha pasado en la historia de WeWork en los últimos 15 años. Así que nos vas a ayudar a hacer un recap y vamos a hablar obviamente de lo que pasa hacia el futuro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Oye, muchas gracias por invitarme. Esta historia de pasar de garage a una startup, es impresionante la cantidad de historias que nosotros tenemos a nivel mundial que cumplen ese camino, que van por ese camino que está con nosotros. Bueno, como sabes, WeWork partió en el 2012. Estamos presentes en más de 40 países, estamos en todas las ciudades principales del mundo, más de 130, casi 140 ciudades en el mundo, y presentes también en Latinoamérica. Y WeWork es una gran historia de éxito y como todas las historias, pues tiene sus momentos un poquito más difíciles, pero es este lugar donde realmente la transformación, el cambio, la esperanza podía materializarse. Y para mí era mi cariño con la marca es esto, además es un lugar que ha permitido abaratar costos para cantidad de empresas que no tenían la capacidad financiera para poder rentar una oficina y atraer el talento adecuado y que lo pudieran hacer gracias a este módulo de coworking. Ahora, la pandemia llegó y vamos a hablar nosotros de una serie de cosas, pero el gran elemento de cambio para este mundo de las oficinas no solo ha sido los acontecimientos propios de la historia de WeWork, pero también la pandemia, que ha venido un poco a sacudir hábitos, modelos económicos y obviamente ha parado durante un periodo a los negocios. ¿Cómo enfrentaron ustedes la pandemia en este momento? Mira, a ver, hemos vivido un montón, esto ha sido una montaña rusa durante este tiempo, pero ha sido una historia de bastante éxito y muy positiva. Incluso la situación actual es tremendamente positiva para nosotros. Pero bueno, volviendo a lo de la pandemia, pero quería pararme antes de lo que comentaste de estas... las principales avenidas, las principales locaciones. Antes era imposible que una startup tuviera una dirección en la Quinta Avenida. Imposible. Nosotros pudimos hacer eso posible. Y no solo una, sino que miles de startups en las principales ciudades del mundo. En Singapur, frente a la pista frente a la calle que está donde pasa la Fórmula 1, etc. Era imposible, hoy día eso es una realidad. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de la pandemia. La pandemia fue un momento en que cambió completamente la forma de trabajar, ¿no? Obviamente nuestros edificios en todas partes del mundo sufrieron un impacto importante porque la regulación en cada uno de los países, las autoridades obligaron correctamente a que la gente estuviera en la casa, ¿no? Entonces, obviamente, el mantener los edificios abiertos se obedeció exclusivamente a que teníamos muchas empresas que eran de emergencia, que eran críticas o esenciales, ¿no? Y de hecho nuestros espacios se mantuvieron abiertos a nivel mundial, lo que permitió a todas esas empresas esenciales poder continuar teniendo un espacio donde podían trabajar y obviamente ayudarnos a todos como sociedad a salir adelante de la pandemia. Fue un golpe muy duro en ocupación, pero a la vez también cambió radicalmente la forma en cómo trabajamos. O sea, si antes nosotros discutíamos que estaba 5 días presencial en la oficina, quizás muy poca gente se discutía, oye, pero a lo mejor podríamos trabajar 3 o 4, o quizás quisiera trabajar en otros lugares y no solo en un lugar centralizado, ¿no? Y descubrimos que era posible.
y en paralelo, toda una aceleración de la tecnología que permitió el trabajo remoto de alguna forma y que sucedió en días, semanas, ¿no? Post pandemia, en la pandemia nuestra ocupación cayó bastante, pero post pandemia empezamos a ver esta modificación en la forma de trabajar, porque no toda la gente estaba preparada para trabajar desde casa. Un escritorio correcto, una silla correcta, el silencio o la concentración, incluso el trabajo en equipo, ¿no? Entonces empezamos a ver un cierto cambio en la forma de trabajar y hoy día ya se ha estabilizado. Yo te diría en que la gente está 3, 4 días en la oficina y 1 o 2 días en las casas. O sea, esto fue un péndulo. 100% presencial, nos fuimos 100% en remoto. Se empezó a estabilizar en un 20, 25, 30 y a diciembre del año pasado ya era un 48%. Y creo que también hubo para las empresas esta necesidad de darse cuenta que ya no podían exigir que el empleado esté en la oficina y que tenían que darle como espacios accesibles lo más distribuidos posibles. Y entonces, hacer que, oye, pues no te voy a exigir regresar a la oficina, pero sí te voy a pedir que estés regularmente en diferentes lugares donde van a poder construir este lazo, ¿no? Tú sabes que hace un par de semanas atrás lanzamos un estudio muy interesante que hicimos con más de 5.000 encuestas y más de 150 entrevistas personales en todas las generaciones etarias, ¿no? O sea, en todas las generaciones que existen hoy día en Latinoamérica. Y surgió algo muy interesante porque hay una desconexión importante entre lo que los ejecutivos de las empresas, el liderazgo de las empresas considera productividad y lo que los individuos, las personas consideran productividad. La parte ejecutiva piensa que la productividad, y estamos convencidos, de que la productividad se da en la oficina. Pero las personas, los colaboradores, los trabajadores, piensan que la productividad se da en casa. Entonces, esas dos conversaciones no se encuentran, ¿no? Cuando se logran encontrar es cuando los espacios están adecuados. Sí. Porque si los espacios no están adecuados, yo puedo estar mirando mi computadora en la terraza de mi casa, o en el comedor, o en la cocina, como podría estarlo en la oficina. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? O sea, ¿con qué sentido voy a ir a la oficina, no? Entonces, en la medida que los espacios se han ido adecuando, algo que para nosotros es natural desde 2012, porque nuestros espacios nacieron de esa forma. Correcto. En la medida que los espacios se han ido adecuando, entonces la gente se ha vuelto a encontrar. Porque de lo contrario, empiezo a forzarte, que lo decías tú, empiezo a forzar que vuelvas a la oficina. Y no debiera ser un forzar, porque el forzar tiene que ver con productividad pensada desde el liderazgo, no desde la persona. Ahora, cuando el liderazgo y las empresas invierten o consiguen espacios como los nuestros, que están ya adecuados para esta colaboración, entonces se juntan estas dos puntas de la discusión, ¿no? Hay un factor además interesante, el 87% de las personas en esa encuesta, en ese estudio con Michael Page, nos decía que ahora ir a la oficina era un costo para ellos. Claro, porque antes no pensábamos quizás en la cantidad de horas que perdía de mi familia, en el tráfico, etcétera. De hecho, es más, hay un estudio de TomTom, ¿te acuerdas estos GPS? Un estudio del 2023, bueno, ya debería tener bastante más actualizado, pero 2023, de todas las grandes ciudades del mundo, ¿cuánto tiempo en promedio la gente gasta en el tráfico, en el taco, en el tapón, ¿no? No me vas a creer, pero Ciudad de México es la primera. Sí, 152 horas. De hecho, yo ayer tuve una cena fascinante con unos desarrolladores y decía, en la Ciudad de México hay dos temas que tienes que atacar. El primero es la inseguridad y hacer que la gente pueda caminar en la calle sin absolutamente tener que pensar nada. Imagínate que México sea Suiza, que México no es Bagdad, no estás en una ciudad donde pues tienes que estar vigilándote de todo, pero tampoco estás caminando tranquilamente en una ciudad como Zúrich, por ejemplo. Y el segundo es la movilidad. Hay millones de horas de productividad perdidas, obviamente, al año. Y para la empresa, asegurarse de que cuando sus empleados, iba a decir asesores porque es mi caso, están en un entorno productivo, debería de ser la primera preocupación. Y para mí la oficina es cómo cuidas a tu gente. Si la oficina que tienes es una oficina desagradable, mugre, fea, donde no hay nada para que el empleado se sienta cómodo, ¿cómo tú quieres que él haga lo mismo con sus clientes? Es absolutamente imposible. Y por eso, cuando nació WeWork, dije, pues es tan lógico. Y entiendo que alguien que no tenga el recurso no pudiera en el pasado ofrecer las mejores ubicaciones, las mejores condiciones, pero hoy, gracias a los espacios de coworking, y hay tantos diferentes, que hay una solución, yo creo, inteligente. Ahora, ustedes vivieron un proceso de transformación importante también. Ayúdanos a entender un poquito cómo este proceso de transformación, pues,
no ocurrió, pero cómo se desempeñó y hoy en día cómo están continuando su periodo de crecimiento. En el año 2017-2019, Karim, nosotros tuvimos un crecimiento exponencial a nivel mundial. O sea, abríamos locaciones, no sé, 20 locaciones al mes. Me puedo equivocar, y quizás no eran 20, pero sí eran 18 o 22. Y te lo creo porque yo siempre decía, pero ¿quién es el responsable de este plan de expansión? ¿Cómo llegan a poder hacer esto de manera tan metódica? Porque cada ubicación tiene un toque cultural diferente, pero la esencia de WeWork estaba presente. Yo usé sus espacios muchísimas veces, me encantaron. Decía, wow, estás en París, estás en Nueva York, estás en Londres, estás en Madrid, estás en Barcelona, estás aquí en México, es lo mismo. Sientes la marca de la huella de WeWork. Tal cual. Entonces, con ese mismo espíritu, con ese mismo diseño, con esa misma mentalidad, tuvimos una etapa de crecimiento acelerado, y una etapa de crecimiento acelerado lo más probable es que cometas muchos errores, y nosotros cometimos errores, ¿no? La pandemia nos enseñó también que habíamos tomado quizás malas decisiones en el pasado y necesitábamos reajustar nuestra estrategia. Entonces, durante el año 2023, en noviembre del 2023, entramos en capítulo 11 en Estados Unidos, que es una reestructuración financiera de la compañía, y salimos exitosamente. Hicimos un plan de 7 meses y en 7 meses logramos salir. Literalmente nuestro plan decía 31 de mayo del 2024 debíamos salir, y de hecho el día 30 de mayo en New Jersey en la tarde el juez nos dio la salida. Después la publicación fue el de junio 11, pero literalmente salimos un día antes. Hicimos el plan de ejecución y yo tengo un nivel de orgullo de los equipos que trabajaron en todo esto impresionante. Me saco el sombrero, ¿no? Un nivel de admiración altísimo. Y de ahí para adelante, una vez salimos de capítulo 11 en Estados Unidos, de esta reestructuración financiera, entonces terminamos con el portafolio que realmente debíamos tener. Habíamos crecido demasiado rápido y habíamos abarcado mucho más de lo que podíamos realmente atender con el nivel de calidad que nuestra propuesta de valor exige, ¿no? No quiere decir que nosotros seamos mejores o peores que otros, es que nuestra propuesta de valor es muy valiosa y somos muy fieles a esa. Y desde que salimos del proceso de capítulo 11, empezamos a volver a todas las regiones. De hecho, Latinoamérica era una franquicia para nosotros, y en octubre del año pasado logramos la adquisición de vuelta de la franquicia. Entonces hoy día México, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil son 100% WeWork Global, ¿no? Entonces aprendimos de nuestros errores, y hoy día nuestro crecimiento es un crecimiento que está basado no en la aceleración, sino que en la rentabilidad. Hoy día somos una empresa sana, una empresa rentable, y que pudo en toda esta tormenta, que fue la tormenta perfecta, Karim, como tú lo decías recién, en toda esta tormenta la pudimos navegar y la pudimos pasar con un nivel de satisfacción que nunca antes habíamos logrado entregar a nuestros clientes. O sea, tú podrías imaginarte, es la tormenta y está todo mal afuera, pero internamente la satisfacción de nuestros members ha sido la más alta histórica hasta la fecha. Yo creo que en general, efectivamente, el mercado y este crecimiento ha sido acelerado como lo que ha pasado para todas las startups en los últimos 20 años. Había una prima, yo creo, del mercado en realidad para el crecimiento sobre la rentabilidad. Y cuando se volteó el mercado, pues es un poco como cuando se retrae la marea. Algunos de nosotros nos encontramos en una posición donde pues me habías pedido crecer, no me habías podido crecer de manera rentable. Ahora si quitas la gasolina del crecimiento, pues nos vamos a encontrar en una situación económica complicada. Y WeWork ha sido una de estas empresas, pero podemos hacer una lista tremenda. Además, dentro de un modelo donde había valor creado real. Las empresas que se desarrollaron, la mía, las de otras empresas, las que fracasaron, porque el propósito de una startup es tomar un alto nivel de riesgo, pues al final fueron el ecosistema y fueron parte de esta infraestructura. Y para mí WeWork ha sido una de esas empresas que es como, que es Google es útil para nosotros los startuperos, Apple es útil para nosotros, y WeWork era otro de este stack, vamos a decir, quizás menos tecnológico, pero útil para poder operar. Ahora, México vive un momento particular, porque es un país que está en cambio total. Yo llegué aquí, la gente tenía 6 días de vacaciones, hoy tiene 12 días, que sigue siendo poco en comparación de otros países. La semana es de 48 horas, la gente suele trabajar 6 días a la semana. Hoy intentan reducir este tiempo. Llegó la pandemia que cambió también la relación empleador-empleado. ¿Cómo ves tú la evolución o el equilibrio de esta vida en América Latina a comparación quizás de otros mercados como Estados Unidos, donde pues ser freelancer, tener tu oficinita en un espacio de coworking es como lo más normal posible en realidad? Déjame darte un contexto, Karim, para tomar tu pregunta.
Tú nos cuentas esta historia de los startups. Ese es el inicio también de WeWork, ¿no? Y en aquel entonces la startup era la mejor propuesta de valor, era la nuestra. Y en la medida que el mercado fue evolucionando, el mercado flex fue evolucionando, e incluso con el impacto de la pandemia, startups hoy día es un segmento importante para nosotros, pero hoy día participamos de todos los segmentos. Entonces, las startups hoy día serán un 30, un 40% de nuestro segmento, y el otro 40, 50, 60% del segmento también son grandes compañías que eran bastante conservadoras. Y que no querían tener un espacio. Eso, o sea, lo de flexibilidad y espacio y coworking y mezclarme con otras compañías como que no me interesa. Bueno, la pandemia empujó en ese camino. Y empujó con precisamente lo que estás diciendo. Por eso quería darte ese contexto, ¿no? En que ya no es válido tener un solo lugar. Porque con 152 horas en el tráfico, donde las empresas tienen que de alguna forma forzar, si no han hecho los cambios de los espacios a los colaboradores, se genera un problema de motivación, ¿no? Entonces, gran parte de las soluciones que tenemos hoy día a nivel mundial, incluido en México, es que nosotros tenemos una cantidad significativa de locaciones que están en lugares muy estratégicos. En México tenemos 22 edificios que están en lugares que tienen muy buena conexión de transporte, que están rodeadas de restaurantes, están rodeadas de lugares donde puedes comer, donde se puede caminar, etc. Entonces, las grandes compañías, por ejemplo, cuando contratan con nosotros, no necesariamente contratan con nosotros en un solo edificio, sino que quizás un headquarter, una casa central, la tienen en un edificio, pero tienen 4 o 5 oficinas repartidas porque sí les interesa la cantidad de tiempo que su gente pasa en el tráfico. Entonces, la configuración ya no es solo una configuración del espacio físico único, sino que también la distribución de los espacios dentro de la ciudad. Y cuando tú tienes 22 edificios localizados estratégicamente en lugares que cumplen estas condiciones, entonces ya no tengo que pedirte que te traslades 2 horas. Te puedes ir a trabajar hoy día en la mañana a Lago Alberto. Y hasta o mañana te puede en la tarde. exigir. Oye, exactamente. Es un modelo híbrido de 2 días en casa, 3 días en la oficina, y ya no hay la excusa de que estés lejos, porque en realidad te doy diferentes puntos donde pueden colaborar en equipo. Tú sabes que hay un caso muy interesante, lamentablemente no puedo darte el nombre de la compañía, y esto fue en Estados Unidos, que fue como el pionero. Esta compañía a sus empleados les daba beneficios de transporte. Les daba un beneficio mensual o les entregaba un vehículo como car allowance que se llama en Estados Unidos, o les daba un cierto bono por transporte. Quitaron el car allowance, quitaron el bono de transporte y lo que les dieron fue una membresía de WeWork. Entonces, en vez de transportarse hacia nuestra oficina, vaya a trabajar a cualquiera de los 30 WeWorks que tiene en California. Gracias, y lo más cercano de tu ciudad. Oye, terminando, nos quedan unos minutitos, quizás 2 o 3 apenas. Ahora, ayúdame a entender cómo trabajan con las empresas aquí. ¿Compran el edificio, rentan el edificio a largo plazo? ¿Cuál es la estructura de crecimiento o la perspectiva de crecimiento que tienen aquí en América Latina y en México? América Latina, México y el resto del mundo, nosotros no somos dueños de los edificios, sino que alquilamos los edificios a nuestros socios, que son los dueños de los edificios, ¿no? Y todos los alquileres son de largo plazo, ¿no? Hoy día en Latinoamérica tenemos 70 edificios, estos 70 edificios son un portfolio estable, son los edificios que queremos tener y no son propiedad nuestra, son alquilados por nosotros como en el resto del mundo, el modelo es el mismo, ¿no? El año 25, 26 y 27 para nosotros, post la salida del capítulo 11 de los Estados Unidos y la adquisición de Latinoamérica, tiene un foco principal en rentabilizar los espacios que estamos. Hoy día en México ya estamos sobre el 80% de ocupación, que es un nivel de ocupación buenísimo para nosotros, porque nos permite ese 20% restante, nos permite tener la flexibilidad para reubicar, para poder tomar otros pedidos, etcétera. Si nosotros tuviéramos un 100%, tendríamos cero flexibilidad. Y la propuesta de valor nuestra es flexible, ¿no? Entonces, nos vamos a estar entre el 80 y 85% de ocupación. Con eso nos vamos a mantener por lo menos hasta el 2027. Y ya yo te diría que al principio del 2027 podemos empezar a pensar para ejecutar en el 28 lo que significaría una expansión. Por ende, por lo menos resto del 25, 26, 27, nuestro foco es rentabilizar los espacios actuales que tenemos hoy día. Oye, pues ha sido un placer conocerte, Claudio, y espero que nos puedas también mandar aquí al CEO de WeWork México. Siempre será un gusto poder platicar con él. Regularmente hablamos de la evolución de los espacios de coworking. Estábamos con Claudio Hidalgo, equipo presidente de WeWork Latinoamérica. Vamos al corte y continuamos.